Sí, bueno, listo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Andrés Guzmán, Eliana Nisperusa, María José Castro y mi persona Laura Vueltas. Y pues vamos a explicarles un poco sobre el análisis de las políticas públicas, una disciplina incipiente en Colombia. La transformación de modo de aprehensión del Estado y de la actividad gubernamental se origina en los Estados Unidos a principios de la década de los 50 como una tentativa de utilizar los métodos de investigación de las ciencias sociales para elaborar recetas para el buen funcionamiento del gobierno. Desde allí se plantea lo siguiente: cómo producir políticas eficaces que correspondan y hagan realidad los objetivos propuestos de manera más eficiente posible. Generalmente se consideran como un punto de partida los trabajos de Laswell bajo la rúbrica de Policy Science y desde la otra dimensión como los experimentos realizados en el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, conocidos como PPBS. Si bien es cierto que con esta perspectiva pragmática aparece originalmente esta disciplina, pero se va alejando progresivamente de la ambición, en mayor o en menor medida según el analista, asumiendo una propuesta cada vez menos normativa y más cognitiva para convertirse en una verdadera disciplina de ciencias sociales, sin alejarse por ello de una cuestión esencialmente de las ciencias políticas, es la siguiente: ¿hasta qué punto es bueno el desempeño del gobierno? ¿Qué es una política pública y en qué consiste la disciplina de analizar las políticas públicas? Esto se lo plantean Laswell y el Ministerio de Defensa. Las presentaciones de dichas definiciones nos obligan a traducir del inglés al español, lo cual resulta difícil por el hecho de que el inglés existe en tres términos, como lo es policy, que significa política pública; polity, que es la actividad política como competencia por el poder, debate partidista, etc. Y polity es la esfera política de diferentes sociedades o en una sociedad diferente. En las líneas generales existen dos grandes vertientes en el marco de las disciplinas. La primera es la vertiente analítica. ¿En qué consiste esta? Esta estudia el proceso de producción de las políticas, es decir, cómo se definen los problemas públicos, cómo se fija la agencia gubernamental, cómo se toman las decisiones, cómo se formulan las políticas y cómo se aplican, y finalmente cómo se evalúa. Y la segunda vertiente es la instrumental. Esta consiste en utilizar las técnicas de análisis al servicio de la producción de las políticas, a pesar de no ser contradictorias ni excluyentes en ningún trabajo, o en ya sea analítica o instrumental. Generalmente esta segunda vertiente no consiste en el centro de interés de la academia, por ser con frecuencia normativa, porque su objetivo está centrado exclusivamente en ser un instrumento de ayuda en una decisión o en una política pública. Y tenemos las políticas públicas definidas con Laswell, o Laswell las define como el conjunto de disciplinas que concierne a la explicación de la producción de las políticas públicas y la obtención de la información relevante relativa a dichas políticas. Aquí además se establece lo que se consideran las características esenciales de la disciplina, que son la esencia de las políticas públicas, están orientadas en torno de los problemas y es contextual por naturaleza, multidisciplinarias en su enfoque y explícitamente normativas en su perspectiva.
A continuación, yo les voy a hablar sobre la determinación de los objetivos del análisis y el análisis de las políticas públicas. Es una manera más común de resolver una problemática. Es necesario establecer el análisis de las políticas y el aspecto de analizar cuál es el problema y asimismo el marco del análisis que permita reflexionar acerca de un problema y de esta manera puede ser pues hablarla claramente y coherentemente. Es más común resolver este problema siendo el proceso en el proceso de las políticas públicas. Secuentemente encontramos las etapas que son 6, que son fundamentalmente desde una expectativa denominante de estas disciplinas. Por primero encontraremos inteligencia, promoción, descripción, innovación, aplicación y determinación. Esta muchas veces afecta en los hechos de tomar y considerar la influencia externa en la gobernación, en los gobiernos y muchas veces afecta en sus actividades. Los 5 ciclos de la producción de las políticas y sus relaciones al resolver los problemas. Aquí encontraremos por primero las etapas de las políticas públicas, conocimiento de problemas, poner solución, escoger una solución, aplicación de una solución y aplicar los resultados. Y las etapas de solución de conflicto, fijar una agenda, formulación de las políticas, decisión y evaluación. Pues en esta podemos encontrar las ventajas y las desventajas. En las ventajas de este modelo que nos facilita la comprensión de los procesos y la producción de las políticas, que nos permite evaluar alternativas de estudio en el desarrollo de esta comprensión entre distintos ciclos de las etapas de los ciclos de las políticas. Y en las desventajas tiene un riesgo de alejarse y ver la problemática del proceso en el cual lleva un proceso, un problema que no se define. Y esto se va generando a medio de las experiencias para mejorar. Y por último, la utilización de pues esta es una alternativa, una de las más convenientes alternativas desde la disciplina para la solución de los problemas en cuanto al instrumento de investigación, pues esta se comprende como la acción de la política que evita transformar por medio de este modelo las problemáticas y las observaciones, la evolución que se tiene mediante un problema en un proceso de una política. Bueno, en cuanto a los enfoques teóricos en el análisis de las políticas públicas, encontramos que el análisis de cada política es particular y al igual cabe en todo estudio empírico en la ciencia social. Esto implica plantear una cuestión y construir hipótesis alternativas para buscar una respuesta. Esto estaría fundado sobre un enfoque teórico, lo cual al seleccionar está ligado a la selección de modelos de análisis que se utilicen. Por ejemplo, el que mencionó la compañera, que es el Stage Approach. Estos enfoques pretenden resolver, primero, por qué varían las políticas entre los diferentes países y entre los diferentes sectores del país. Segundo, por qué cambian o permanecen estables las políticas. Tercero,
por qué una política es o no efectiva. Y cuarto, qué tan democrático es el proceso de las producciones de políticas. Teniendo en cuenta todo esto, encontramos seis enfoques teóricos principales que son public choice, o bien en español, elección pública. Este enfoque observa la conducta de los individuos. Asume que los actores políticos y los actores económicos, o más bien la política y la economía, buscan satisfacer sus intereses personales. Va a haber una unión entre estos actores. Esta suposición lleva a los autores a hacer como un proceso de producción de las políticas en una interacción entre los ciudadanos, que son los interesados en una mayor cantidad de bienes públicos a menor costo. Ahí estaría jugando un papel importante los impuestos, y los actores políticos que buscan proveer esos bienes. ¿Para qué? Para poder adquirir poder y prestigio. Esta teoría a su vez se ve debilitada un poco por la distancia que lo separa de la realidad en la que vivimos. Encontramos welfare economics, o como en su español es la economía de bienestar. Esta parte, la economía prima. Los trabajos fundados en este enfoque están ubicados dentro de los que se orientan a la resolución de problemas. Disponen de un proceso de producción de política fundado en un análisis racional. Y aquí vuelven y utilizan el método mencionado, que es el State Approach. ¿Para qué? Para mejorar la racionalidad y la eficiencia. La función del gobierno consiste en analizar las necesidades sociales y producir una política que permita resolver el problema. Aquí se estudia, se utiliza el método de costo-beneficio, y lo que se intenta es que se estudia las alternativas y se miden las consecuencias a nivel de los costos y beneficios. ¿Con qué fin? Con el fin de que se brinde un mejor enfoque para lograr beneficios, y además de esto se busque preservar también un ahorro. Por ejemplo, encontramos la economía de los supermercados en tiempos de cuarentena, en esto que pasamos. Ellos pues se veían afectados, obviamente la economía se vio afectado por esto, porque tuvieron que cerrarlo. De este modo, pues todos tuvieron dos alternativas: o cerrar y abrir una vez se diera la apertura de la economía, o seguir trabajando virtualmente y con domicilio, ¿cierto? Entonces, pues obviamente muchos decidieron, se organizaron para trabajar a domicilio, porque uno, pues la mercancía se les podía dañar, y dos, pues para por lo menos satisfacer sus necesidades a partir de lo que vendieran. El tercer enfoque, encontramos teorías de clase neomarxismo. En este, los trabajos realizados otorgan lugar prioritario en las entidades colectivas. No trabajan individual, o no se enfocan en lo individual, sino en lo colectivo. Las políticas y las necesidades capitalistas se explican a partir de los intereses de la clase social. Aquí tiene mucho que ver a qué clase social pertenezcan. Su importancia radica en haber centrado su análisis en los resultados de la acción política, más no en el proceso. Y de esta manera, pues buscan ver el papel del Estado dentro de ese proceso. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este tipo de análisis deductivo, lo que buscan muchas veces es sí dar una verdad, pero no buscan de pronto analizar los hechos para descubrir una verdad. Entonces solo buscan es transmitir una verdad que puede que sea cierta, puede que no sea cierta, pero no se basan de pronto en los hechos para buscar una verdad que sea certera, que no hayan dudas. El cuarto enfoque, encontramos el pluralismo y corporatismo.
o estado de producto de la sociedad. En estos enfoques se basa la observación de grupos, más no de individuos. Pero esta, a diferencia de la teoría de clase en el marxismo, no es deductivo, sino inductivo. Aquí el pluralismo supone la primacía de grupos de interés. Como así en el proceso de la política, incluso considera la sociedad como el conjunto de los grupos que la componen. Entonces aquí hay cabida de que la sociedad no es considerada por su conjunto, sino por los subgrupos que hay dentro de esta. Entonces puede que los conjuntos sean los estudiantes, los grupos de interés de los estudiantes, o de pronto los grupos dentro del grupo de presidente, o de el poder legislativo, el poder judicial, el consejo. Entonces ahí vemos los diferentes grupos que pueden conformar la sociedad. Y en este momento, en este enfoque es visto así. No solo una sociedad como grupo, solo la sociedad, sino como subgrupos dentro de la sociedad. Y mientras, bueno, las políticas aquí son percibidas como el resultado de procesos de competencia y colaboración. ¿En qué? En los grupos de interés. Estos grupos de interés que mencioné, hay una competencia o muchas veces también una colaboración entre estas, y el gobierno, el papel del gobierno del Estado en esto es como la de un árbitro en un partido de fútbol. Solo va a estar ahí como delimitando reglas, viendo que se cumplan las necesidades de pronto de la resolución de los problemas que se presenten, y va a estar como, digamos, mediador. En cuanto al corporatismo, aquí el sistema de intermediación de intereses está organizado en un número de grupos limitado. Aquí no es igual que el pluralismo, que están todos los grupos o los subgrupos dentro de la sociedad, cualquiera que sea, sino que aquí es más limitado. Aquí ellos no compiten. A diferencia del pluralismo, no compiten, y estos pues fueron creados por el Estado. En algunas ocasiones, los miembros que pertenecen a este enfoque, o a estos grupos de interés, son obligados a pertenecer allí. Entonces encontramos que la relación del Estado y los grupos de interés reconocidos por el Estado, entonces encontramos que los grupos de interés son hechos por el Estado, y quienes pertenecen ahí son quienes ellos decidan muchas veces. Entonces aquí podemos encontrar los grupos militares. Creo que puede caber en el ejemplo que estos grupos militares en su momento, en épocas pasadas, tuvo su tiempo en que quienes pertenecían a ella eran quienes eran escogidos en la sociedad. O sea, habían unas reglas, y en cada familia, si las cumplían, pues esa persona iba a pertenecer sí o sí al grupo pues militar. El otro enfoque, encontramos el estatismo o la sociedad producto del Estado. En este enfoque se edifican las críticas de los dos anteriores, es decir, del pluralismo y del corporativo. Y el problema de este es que se centra en su incapacidad para explicar la existencia de las políticas que incorporan las libertades y los derechos, además de la impotencia frente a situaciones donde puede imponer su voluntad, como lo que veíamos en el corporativismo. Entonces aquí prevalecen los derechos y las libertades sociales. Aquí se resalta a Hegel cuando dice que la sociedad moderna no existe sin Estado. Entonces aquí vemos que el Estado es percibido como un actor independiente y capaz de implementar pues los objetivos que él desea y las reglas que desea para unir en la sociedad. Y por último encontramos el neoinstitucionalismo. Dentro de este, o más bien este centra su análisis en las instituciones. Ya vemos que en los enfoques anteriores se centraban en los grupos de interés. Aquí pues
se centran solamente en las instituciones. Hace énfasis sobre la importancia del contexto social donde se sitúan estas instituciones, cómo influye ese contexto en ellas, para poder explicar su desempeño. Y estas instituciones velan más que todo por las conductas y las costumbres elementales de la sociedad. Hay un acuerdo entre los actores que hacen parte pues, del neoinstitucionalismo, y es que, bueno, encontramos tres aspectos en los que están de acuerdo, que son el comportamiento de los actores está determinado por las reglas del juego. Esto, pues obviamente como un fundamento del ordenamiento en la sociedad. Segundo, encontramos las instituciones determinan la actividad política. ¿Cómo así? Bueno, estas están constituidas por ciertas presiones que estructuran el comportamiento de los actores. Aquí entonces tiene que ver lo que es la identidad, el poder y las estrategias para poder encontrar resultados a esa problemática. Pero esos resultados no se reducen a una interacción entre actores sociales. Y la tercera, las instituciones están determinadas por la historia. ¿Cómo así? Esto es un factor importante porque vemos que la historia o la trayectoria histórica está incorporada dentro de cada institución. Y esto lo que va a crear es una especie de inercia. Entonces encontramos que es importante porque hace parte de un path depende. ¿Cómo así? Lo que ha surgido atrás, lo que viene de antes, desde que quizás comenzó una institución hasta donde está actualmente, va a determinar lo que va a venir en 2021, 2022 y en tiempo futuro. Entonces, a eso hace referencia. Bueno, este enfoque permite observar a través del prisma institucional un conjunto de variables amplio. Lo que pasa en este neoinstitucionalismo, en este enfoque, es que el problema está en que a pesar de demostrar cómo la actuación de los policymakers mencionados anteriormente está determinado por ciertos elementos de la actividad política. Esto no permite explicar con claridad y precisión las causas de una decisión. Solo se basan en tomar la decisión y listo, pero ¿qué hay detrás de esa decisión? Entonces aquí en estas instituciones podemos encontrar el poder legislativo, el poder judicial, el Consejo de Estado Económico, Social. Entonces vemos que estas instituciones van seguidas de una trayectoria histórica. Y además están inmersos en unos comportamientos políticos que les mencionaba, que es una identidad, un poder, estrategia y métodos para entrar en una resolución de problemas. Y están regidos también por unas reglas. ¿Para qué? Para dar un orden a una sociedad. Entonces esa es su base fundamental. Entonces vemos que para estudiar las políticas públicas se debe permitir observar todo el conjunto de elementos que afectan a estas políticas. Sus problemas, las necesidades, o sea, hay que observar todo el panorama, por decirlo así. Y el propósito de este marco de análisis para estudiar las políticas públicas no es que tengan que ser nuevos. Surgió una necesidad o de pronto hoy, mañana y pasado vamos a hacer una nueva política o una nueva teoría para poder satisfacer esas necesidades. No, sino que debe haber un análisis entre las teorías que ya están y ver cuál de esas o cuál conjunto de esas teorías, porque pueden unificarse, cuál teoría pueden ayudarnos para poder solucionar esa necesidad. Bueno, pues ahora
hay un subtítulo que dice la importancia del análisis de las políticas públicas hacia un gobierno eficiente e inteligible. Bueno, pues como todos podemos ver, como todos sabemos, el gobierno colombiano pues trabaja de una manera diferente a la que nosotros queremos. Se sabe de que todas las decisiones que se toman van encaminadas al bienestar propio de ellos, de los grandes inversionistas, de las personas con poder, y muy poco hacia las personas vulnerables y pobres. El título de este tema, el subtítulo que les acabo de comentar, habla o nos quiere dar a entender la importancia al momento de tomar o de analizar, de evaluar y de revisar las decisiones que se toman al momento de gestionar una política pública. Aquí en Colombia eso no lo podemos evidenciar debido a las malas decisiones que se toman. No se está haciendo un análisis de la manera adecuada. Se toman decisiones solamente por beneficio propio y no se revisa de la manera que es la política pública que se está gestionando. Nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo podemos nosotros contribuir a que el gobierno resuelva con mayor eficacia los problemas públicos? Podemos hacerlo cambiando un poco la mentalidad, ya que al momento de las elecciones siempre tendemos a vender nuestra conciencia por cualquier cosa, un mercadito, 50,000 pesos, y escogemos a las personas que no son indicadas para poder gobernarnos. Entonces, la manera en la cual podríamos cambiar y contribuir a que el gobierno resuelva con mayor eficacia los problemas públicos es cambiar esa mentalidad, escoger personas que estén capacitadas y que en sí quieran ayudar a las personas vulnerables, a las personas pobres, a toda la sociedad en igualdad de condiciones, ya sean ricos, pobres. La idea es escoger, no vender nuestra conciencia y poder escoger a las personas indicadas para que puedan ayudarnos y solventar las necesidades de la sociedad. Bueno, por eso es importante analizar, evaluar y revisar las decisiones que se toman al momento de gestionar las políticas públicas. Pues otro subtítulo es el siguiente, ya lo mostraré en pantalla. Se llama Un breve panorama del análisis de las políticas públicas en Colombia. Bueno, el estudio de las políticas públicas en Colombia se sabe que carece de muchas cosas. Este país, pues, no existe en los programas de pregrado de la mayor parte de las facultades de ciencias sociales del país cursos de análisis de las políticas públicas. Tampoco existen programas de pregrado que nos puedan ayudar, de posgrado, que nos puedan ayudar de pronto a entender un poco más a fondo este tipo de, o esta área. Se dice que solo la Universidad de los Andes y la Universidad del Valle son las únicas que hacen un esfuerzo para formar expertos en esta área, algo que es una estética sumamente baja, sabiendo la cantidad de universidades que tiene este país, la cantidad de carreras, de áreas y todo, y que solamente haya solamente 2 universidades que se encarguen de sacar expertos en este tema. Se dice que los trabajos académicos en el análisis de políticas públicas son bastante esporádicos, que hay investigaciones realizadas en universidades extranjeras y revistas extranjeras, y existe un número muy limitado de trabajos centrados sobre la realidad nacional. Y esto ha impedido articular el cuerpo de conocimiento en esta área. Pues como se sabe en Colombia, pues existen varias dificultades, carecemos de muchas cosas, y una de ellas pues es la educación.
¿cómo es posible que aún hay personas en la universidad que se le pregunte sobre esta problemática, sobre este tema de políticas públicas y no sepan ni de qué le estamos hablando? Al igual que instituciones, bachillerato. Eso es bastante lamentable porque pues es algo que nosotros tenemos que saber, porque es algo que nosotros vivimos diariamente. Pues la recomendación sería que cambien un poco las instituciones, las universidades, la malla curricular y, y podamos meter un poco más y aprender de este tema, que pues es indispensable para nosotros, ya que pues es un tema muy interesante y que además pues nos sirve más a nosotros las personas pobres y las personas vulnerables. Bueno, pues eso es todo lo que les quería hablar hoy. Estos temas, bueno, estos dos últimos subtítulos hablan de un poco de lo que, de la realidad en la cual estamos viviendo en nuestro país, de la manera en la cual pues nos levantamos diariamente y miramos y estamos conviviendo y la realidad de nuestro país, aunque nos duela decirlo. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias.